Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a arcocoseno de 7x a la 3 menos 2. Bueno, como nos podemos dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica inversa. Y al inicio de todos estos ejercicios les puedo comentar de que siempre menciono de que arcocoseno se puede representar de la siguiente manera. Arcocoseno, arcocoseno en general de u se puede representar como coseno a la menos 1 de u. Cualquiera de las dos escrituras que se utilicen son equivalentes, ya lo que aquí radica el cambio es en los diferentes autores. Podemos observar que la escritura de la derecha es una escritura mucho más sencilla, mucho más simplificada, y para tales efectos yo opto acá en el ejercicio por reescribirlo con la escritura más sencilla, que es la simplificada. Entonces reescribo el ejercicio y tenemos que y es igual a coseno a la menos 1 de 7x a la 3 menos 2. Y vean que es bastante evidente que es una escritura mucho más corta, mucho más sencilla. De igual forma se puede seguir trabajando, el que desee trabajarlo con la escritura inicial, que es arcocoseno, no hay ningún inconveniente. Pero es para tener en cuenta que son equivalentes. Ya estamos listos para comenzar a desarrollar dicha derivada y sería de la siguiente manera. Tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de 7x a la 3 menos 2. 7x a la 3 menos 2. Entonces nos damos cuenta que nos toca ya la derivada de esta función trigonométrica inversa. Para tales efectos recordemos que existe una regla que nos permite hallar esa derivada y es la siguiente. La regla dice lo siguiente en general: si tenemos derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u es igual a menos la derivada con respecto a x de u, que es el argumento, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Entonces, de esta manera podemos observar que es la regla que vamos a aplicar detalladamente, paso a paso. Quedaría lo siguiente. Nuestro argumento es 7x menos 2, un binomio, y quedaría como menos la derivada con respecto a x de 7x a la 3 menos 2. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento, que es 7x a la 3 menos 2 al cuadrado. Y esto que está aquí es la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Observamos que en el numerador estamos frente a la derivada de una suma o diferencia. Para tal efecto, apliquemos o recordemos la regla que nos permite hallar esa derivada, y es la siguiente. Derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que vamos a aplicar de manera detallada, paso a paso, y sería lo siguiente. En el numerador quedaría menos la derivada. Vamos a abrir un signo de agrupación grande como lo es el corchete, para que el signo negativo quede fuera, menos la derivada con respecto a x de
7x a la 3 menos la derivada con respecto a x de 2. Cerramos nuestro corchete y toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, abrimos el paréntesis y observamos que tenemos acá un binomio elevado al cuadrado. Recordemos lo que es un binomio al cuadrado. Cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, esto es igual a el cuadrado del primero más dos veces el primero, dos veces el primer término, que en este caso es a, multiplicado por el segundo, más el segundo término, que es b, elevado al cuadrado. Entonces, esto es lo que es un binomio al cuadrado. Vamos a aplicarlo de manera detallada, paso a paso, a nuestro ejercicio. Y quedaría, el primer término en este caso es 7x a la 3. Tendríamos, vamos a utilizar los paréntesis, 7x a la 3. Todo esto al cuadrado. Como es negativo, entonces sería menos dos veces ese primer término, que es 7x a la 3, multiplicado por el segundo término, que en este caso es 2. Vamos a hacer elongación de las líneas. Y esto que hemos hallado es la derivada de y con respecto a x. Vamos a cerrar aquí el paréntesis más externo, que es este. Entonces, miremos de manera detallada, paso a paso, lo que estamos haciendo. Aquí en el numerador de la expresión tenemos la derivada de una constante por una variable y el segundo término sería derivada de una constante. Vamos a recordar esas dos reglas de derivación que me dicen. La primera regla, que es la de la constante por la variable, dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x. ¿De qué? De c, siendo c una constante, y v una variable. Esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x. ¿De qué? De la variable, en este caso v. Y acá en el segundo término tenemos derivada de una constante. Recordemos que me dice lo siguiente: la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces vamos a aplicar básicamente estas dos reglas en la parte del numerador. Y sería lo siguiente. Tenemos entonces menos, abrimos nuestro corchete en el numerador y quedaría 7, que multiplica a la derivada con respecto a x. ¿De qué? De x a la 3 menos la derivada de 2. Recuerden que 2 es una constante y esto nos da 0. Por formalismo lo ponemos, no se hace necesario, pero hagámoslo. Sobre, miremos aquí el radical, una expresión bastante larga. Tenemos, esto aquí es igual a la derivada de y con respecto a x. Tenemos 1 menos, abrimos nuestro paréntesis, y observemos de manera detallada lo que vamos a hacer. Aquí tenemos 7x a la 3, todo eso elevado al cuadrado. Hay propiedades de la potenciación que debemos de aplicar y miremos cuáles son las propiedades que vamos a aplicar. La primera propiedad que vamos a aplicar en ese término es la siguiente: si nosotros tenemos a por b elevado a la n, esto es igual a la n por b a la n. Esta es la primera propiedad que vamos a aplicar, dado que tenemos aquí un producto 7 por x a la 3, todo eso al cuadrado. Entonces apliquemos esa propiedad inicialmente para irlo haciendo de manera detallada. Y quedaría aquí 7 elevado a la 2 por, abrimos un pequeño paréntesis, x a la 3 elevado a la 2 menos, aquí ya tenemos, aquí faltó algo en esta parte. Aquí faltó el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Bueno,
No podemos perder de vista cada uno de los procesos. Bueno. Tendríamos entonces aquí este producto continuado me da 2 por 7, 14 por 2 sería 28. 28 ¿qué? X a la 3. Más 2 a la 2 es 4. Bueno. Ahora sí cerramos este paréntesis externo. Un poquitico más externo ahí. Cerramos ese paréntesis y miremos qué viene. Aquí en el numerador tenemos la derivada de la potencia de una variable. Recordemos esa derivada que me dice la regla, me dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de a a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1. Aplicamos esta regla en el numerador y sería lo siguiente. Aquí quedaría menos, abrimos el corchete, 7 que multiplica a 3x a la 3 menos 1. Menos 0 no implica nada ahí, sobre el radical, esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Aquí en el radical tenemos entonces la cantidad subradical 1 menos, vamos a desarrollar esas operaciones aplicando las propiedades pertinentes. 7 al cuadrado, ahí no tiene ninguna implicación, que es 7 por 7, 49. Y aquí tendríamos x a la 3 a la 2. Recordemos esta propiedad de la potenciación que me dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos a la n y a su vez elevado a la m, esto es igual a la n por m. Potencia de una potencia, apliquemos esta propiedad y sería lo siguiente. Aquí decíamos que tenemos, vamos a dejar el paréntesis y desarrollamos. 7 al cuadrado sería 7 por 7, 49. Por x a la 3 a la 2 sería x a la 3 por 2, x a la 6. Menos 28 x a la 3 más 4. Bueno, vamos a ir particionando el tablero en esta parte de acá. Vamos a particionar el tablero, dado que los espacios se agotaron abajo. Y tendríamos lo siguiente. Observamos que aquí en el numerador, vamos a observarlo de esta manera. Aquí observamos que en el numerador tenemos unas operaciones indicadas, tenemos dos factores que hay que resolverlos y tenemos las operaciones del exponente. Vamos inicialmente a meternos con la parte del numerador y quedaría lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a pasar a la línea divisoria y tenemos el signo negativo, lo mantenemos y decimos 7 por 3, 21. 21 ¿qué? X a la 3 menos 1, x a la 2. X al cuadrado o x a la 2. Sobre el radical, miremos que nos dice el radical. Dice 1 menos toda la expresión que está dentro del paréntesis, que es un trinomio, va a cambiar de signo. Decimos 1 menos. Aquí tenemos menos por más 49 sería menos 49. Menos 49 x a la 6. Luego tendríamos menos por menos da más que más 28 x a la 3. Y por último sería menos por más nos da menos que menos 4. Observamos que podemos hacer reducción de términos semejantes. Tenemos el 1 y tenemos el menos 4. Podemos hacer reducción de términos semejantes y tendríamos lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Hacemos la línea divisoria
hacemos el radical en la parte del denominador, el numerador queda menos 21 x a la 2. Podemos organizar de mayor a menor de acuerdo al exponente y sería menos 49 x a la 6 más 28 x a la 3 y luego el término independiente que es 1 menos 4 nos da menos 3. Y de esa manera ya nos podemos dar cuenta que hemos llegado al final de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, lo encerramos aquí en una pequeña cuadrícula rectangular para resaltar dicho resultado. Menos 21x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 49x6 negativo más 28x a la 3, 1 menos 4 nos da menos 3. Y este ya es el resultado de hallar la derivada de esta función trigonométrica inversa. Vean que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, siempre apoyándonos en cada una de las propiedades o reglas que nos permiten ir justificando cada uno de los pasos pertinentes. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares o amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Janiver Chartuni.